Yo soy docente. Soy docente que no pensé nunca que iba a ser docente, porque en realidad me quedé en el colegio porque me gustaba. Y era un colegio donde se terminaba siendo maestra normal nacional. Así que empiezo siendo maestra normal nacional. Después estudio sociología. En realidad tampoco pensaba que iba a estudiar sociología. Yo quería hacer psicología, pero en la universidad donde yo estudié, que era la Universidad de Belgrano, que en aquellas épocas se juntaban las dos materias, las dos introducciones, y después la mayoría siguió sociología, y bueno, yo seguí sociología, soy socióloga, cursé el doctorado en sociología y empecé el segundo posgrado en educación para la salud. El tercer posgrado universitario que se daba en la Universidad del Comahue y en la Escuela Marina Vilte de Cetera, que es especialista en educación ambiental para el desarrollo sustentable. Evidentemente voy a hablar de ambiente, pero por ahí a lo mejor voy a arrancar de una forma que uno no piensa como en esta concepción del ambiente. Lo primero importante es pensar que cuando uno hace un análisis de la historia, ¿no?, de nuestra humanidad, creo que la gran revolución, la más grande revolución en la historia, especialmente en nuestra civilización occidental, fue el método científico. El método científico es muchísimo más revolucionario que todas las guerras, que todas las revoluciones, porque ¿qué es lo que revoluciona en un momento determinado? La forma de construir el pensamiento. ¿Y por qué es importante? Porque como pensamos, como construimos el pensamiento, es como establecemos las relaciones con nosotros, con el otro, con los otros y con la naturaleza. La sociedad que nosotros armamos tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos. Y nosotros, con el método científico, que lo consideramos en nuestra sociedad es la única forma legítima de conocer, y no es la única, y que, como dice Piscitelli en un momento determinado, para hacerse un lugar en el mundo amasacró otros saberes, hemos generado una sociedad basada en la acumulación, la producción y el consumo. Y en esa sociedad basada en la acumulación, producción y consumo, consumimos la naturaleza. Porque fundamentalmente no nos consideramos naturaleza. Nosotros no somos naturaleza, estamos afuera. A ver, yo soy el sujeto que conoce lo que está afuera, y entonces lo que está fuera de mí no tiene nada que ver conmigo, lo puedo modificar, transformar y lo depredo. Y esto es una cosa muy fuerte, pero uno de los padres de la ciencia, Sir Francis Bacon, decía que la naturaleza es una meretriz. Una meretriz que hay que dominarla, controlarla y usarla a tu propio provecho. Y es lo que hemos hecho con la naturaleza. Porque no somos nosotros naturaleza. Terrible error. Somos una especie más en todas las especies. Y lo que nosotros pensamos siempre es que vamos a salvar la tierra, tengamos cuidado con los arbolitos y con el agua, cerremos las canillas y la basura. Pero la tierra tiene una maravillosa capacidad de resiliencia, vuelve. El que está en absoluto y trascendental peligro de desaparecer es la especie. En general, nosotros vamos al negocio, acá a la calle, y vemos, cómprese la ecobolsa, el ecolibro, el eco no sé cuánto, y todo relacionado con la palabra ecología. Y ambiente no es ecología.
Ecología es una parte de la concepción de ambiente, que es la relación pura con la naturaleza. Pero el ambiente es mucho más extenso. Y nosotros, y digo nosotros porque estoy hablando también no solamente de la Fundación, sino de todos aquellos que adherimos al pensamiento ambiental latinoamericano, que tiene un encuadre distinto a Europa, porque estamos pensando en nuestra Latinoamérica. No hablamos de medio ambiente si no hablamos de ambiente. ¿Por qué no decimos medio ambiente? Porque si yo digo medio, lo estoy mediatizando. Pongo algo entre el ambiente y yo. Pero yo soy ambiente. El hombre es ambiente. Es el gran constructor y el gran destructor del ambiente. Entonces, no existe, por más que en montones de lugares va a aparecer la palabra medio ambiente, para nosotros el concepto es ambiente. Ahora, el ambiente tiene, lo podemos definir, ver desde muchas maneras. Una es el ambiente naturaleza. Entonces, es fantástico para nosotros el ambiente naturaleza, los árboles, las plantas. Cuando por primera vez se plantea el ambiente como naturaleza, una de las primeras cosas que se hace es preservarlo. Y entonces aparecen, por ejemplo, las reservas, aparecen los parques nacionales, aparecen todos esos espacios para preservar la naturaleza en las mejores condiciones como estaba antes. Pero otra concepción de ambiente es el recurso. Y ahí viene uno de los grandes problemas. Es decir, pensar que la naturaleza es como ese famoso cuerno de la abundancia, ¿no? Que está lleno de cosas en las cuales yo voy sacando, y en última instancia parece que nunca se acaba y siempre se va a acabar. Entonces, esta es una de las concepciones de ambiente, pensarlo como un recurso. Y si nosotros lo pensamos al ambiente como un recurso, muchas visiones del ambiente pensándolo como un recurso es esta visión un tanto, yo diría para mí, neoliberal, de preservemos el recurso, y hay veces preservemos el recurso nuestro y destruyamos el recurso del otro, porque esto también pasa. Otras veces aparece como un problema. Nos damos cuenta que el recurso, que el ambiente es porque es un problema. Entonces, cuando aparece el problema, lo vemos. Esto no tiene nada que ver conmigo, esto es un trabajo muy interesante que hicieron los chilenos, que en un tema que es la construcción de indicadores locales de sustentabilidad. Es un nombre de un pueblito muy atravesado, porque es un nombre de pueblo originario, así que es muy complicado, no me lo acuerdo, que está a las afueras de Santiago de Chile, que en un momento determinado se fue a hacer un trabajo porque la gente pidió que vinieran a ver al río, porque al río le pasaba algo, porque se morían los elefantes. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es esto? En un pueblito cerca de Santiago de Chile se van a morir los elefantes en un río. La cosa era muy simple. Había ido en un momento determinado a ese pueblito un circo, y ustedes saben que los elefantes necesitan meterse en el agua, se tiran con la trompa agua, etcétera, etcétera. Lo habían dejado en el río. El río estaba tan contaminado que el elefante se murió. Y la gente se dio cuenta que tenían un río contaminado cuando se murió el elefante. Entonces, hay veces el ambiente nos damos cuenta cuando es un problema. Pero también es un modo de vida. Es un modo de vida cuando una comunidad, cuando una escuela, cuando un club, cuando una organización toma conciencia del otro y dice, vamos a trabajar en pro de hacer algo de forma conjunta. Y entonces allí empieza a aparecer otra serie de valores que hasta ahora no lo habíamos visto, que es el hombre.
y todo lo que hacemos o lo que no hacemos. Entonces aparece la cultura, aparece la tecnología, aparecen los sistemas de producción. Esto también tiene que ver con el ambiente. Edgar Morin habla del ambiente y habla de lo planetario. Si nosotros tenemos que plantearnos que no somos solamente este mundo en este granito de arena, sino formamos parte de un cosmos. Por lo tanto, el ambiente hay que pensarlo en sentido cósmico, parte del cosmos. También como un proyecto de vida, un proyecto de trabajo. El ambiente hay que pensarlo como proyectos, ¿sí? Esto que yo les decía, les comentaba de Bernardo Reyes, el chileno que trabaja con indicadores locales de sustentabilidad, es fantástico, porque uno puede en una escuela o en una institución generar sus propios indicadores de sustentabilidad. Y si, por ejemplo, hacemos una campaña del tema de papeles, un indicador es si compramos menos resmas. Otro indicador es, ¿pesan más o no pesan más las bolsas de basura? Sencillito. Construido para que entendamos. Porque muchas veces, si nosotros nos manejamos con términos muy científicos y muy organizados, no entendemos nada. Y especialmente en ámbitos de gente joven, de chicos, o de una comunidad, es plantearnos nosotros mismos, a ver qué es nuestro indicador. Entonces, cuando nosotros tomamos el concepto de ambiente, tenemos en cuenta otros elementos, además del espacio, que tiene que ver con principios de equidad, de democracia, de solidaridad, de reconstrucción de valores y, por lo tanto, de una concepción que implica una visión sociopolítica del ambiente. El ambiente no es solo naturaleza. El ambiente es muchísimo más. Porque nosotros somos ambiente y somos constructores y destructores del ambiente. Este ambiente está hecho y cuando están todas estas sillas rodeadas de gente, todos los que estaríamos acá, generamos un determinado ambiente. Por supuesto que esta no es una definición mía, pero es una definición que a mí me pareció muy buena del concepto de ambiente. Que, como a mí la memoria no es que me falle, sino que hay cosas que uno no estudia de memoria, quiero leerla. ¿Qué entendemos por ambiente? ¿Qué se entiende por ambiente? Es un sistema complejo que tiene permanentemente en cuenta el respeto de los equilibrios biológicos. La primera palabra fuerte es un sistema. Por lo tanto, si es un sistema, está interrelacionado con muchísimas partes. Las partes serían una estructura, pero si hablo de un sistema, estoy hablando de algo dinámico, es decir, algo que está en absoluto movimiento. ¿Sí? Que tiene en cuenta el respeto de los equilibrios biológicos, el pleno desarrollo del hombre y sus instituciones sociales. Es decir, que el ambiente no es solo naturaleza. El ambiente es el hombre y es lo que el hombre construye, porque si estamos hablando de instituciones sociales, son las instituciones que el hombre construye. La búsqueda de una mejor calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades productivas en una perspectiva sustentable, porque podemos producir de forma sustentable o insustentable, porque dejar de producir no podemos. Y respetando las características culturales de las diferentes poblaciones que quieran mantener, es decir, acá también es importante tener en cuenta esta relación de la diversidad cultural, donde muchas veces hay una cultura dominante que impide que otras culturas afloren y que se muestren.
Y esto en nuestra América es algo que lo tenemos muy carne. Nosotros en América hemos perdido muchas cosas, que estamos reencontrándonos, pero hemos perdido formas maravillosas en aras de una cultura dominante, que es la cultura europea, que ha traído cosas maravillosas, pero ha destruido otras. Siempre en el encuentro de dos culturas no es un simple intercambio de figuritas, sino es saco y qué pongo. Y hay formas, por ejemplo, muy hermosas de producir, por ejemplo en México. Los antiguos mexicas tenían una forma de producir, de cultivar la tierra, que se sigue haciendo en este momento en México, que es la milpa. ¿Y qué es la milpa? La milpa es plantar a las 3 hermanas en un mismo lugar. Y las 3 hermanas son los frijoles, la calabaza y el maíz. ¿Por qué plantan a las 3 en el mismo lugar, en la milpa? Porque el maíz sube alto y el frijol o los porotos se enganchan y se enroscan. Y la calabaza, que tiene las hojas grandotas, se estira por abajo y cubre la humedad. Entonces, entre los 3 generan un equilibrio, y además los biólogos saben mejor que yo el equilibrio de los minerales de potasio, del nitrato, etcétera, etcétera, que cada uno va dando y que otro saca y se van equilibrando. Entonces, es muy importante reconocer estas cosas de nuestros pueblos originarios que tienen que ver con la cultura. Y cuando nosotros hablamos de todo este tipo de cosas y hablamos de educación ambiental, la educación ambiental es acercarnos a nosotros, quizá a nosotros mismos, no solamente a la naturaleza. La educación ambiental no es solamente hablar de no cortar los bosques o no generar espacios desérticos que existen, o no solamente pensar en que una mina, una forma de producción determinada destruye una montaña. También tenemos que pensar en el hombre, porque es el eje de todo esto. Entonces, si también leyéramos una definición de educación ambiental, la educación ambiental promueve procesos de concientización que construye valores. Esto es fundamental. Construir y reconstruir, porque hay veces no hay nada nuevo bajo el sol, hay cosas viejas que son maravillosas. Entonces, no solamente empezar a plantear valores nuevos, no. Veamos qué tenemos. Reconstruir valores. Entonces, la educación ambiental promueve procesos de concientización que construye valores, conocimientos y actitudes que desarrollan nuestra capacidad de acción para generar un modelo de vida sustentable. Cambiar la cabeza, cambiar la mirada para generar un modelo de vida sustentable que está basado en la equidad, que no es igualdad, el respeto por la diversidad, la justicia social y la recuperación del acervo cultural. Esto es la educación ambiental. Por eso cuando leemos esto de educación ambiental y estamos en la REDAF y estamos hablando de actividad física, y la actividad física está metida adentro de todo esto. Porque cuando, por ejemplo, uno habla de construcción de valores y uno se plantea en ese juego
del antiguo juego limpio, ¿no? Es decir, los valores del deporte, no la competir por competir a ver si te gano y te reviento, sino el mejorarme. Mejoro yo como jugador o como profesional y además coopero con el otro. Acá también aparece la actividad física. Y cuando hablamos de desarrollar capacidades de acción para generar un modelo de vida sustentable, el primero que nos tenemos que sustentar somos nosotros. Es decir, si nosotros no somos saludables, si nosotros no somos felices en última instancia, porque ¿qué buscamos? La felicidad. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos divertimos, si nosotros no nos recreamos, y vamos a generar un ambiente, y yo diría que es una mala palabra, pero queda mal, vamos a decir un ambiente de día miércoles, pero vamos a generar un mal ambiente. O sea que la actividad física está, pero así, con el concepto de ambiente. Y por último, esto basado en la equidad. Todos los chicos tienen posibilidades de jugar en la escuela. Todos. El que sabe, el que no sabe, el que puede, el que no puede. Yo nunca jamás en mi vida hice deportes. Y hay veces a mis alumnos, cuando mis alumnos me preguntan, ¿pero usted ha hecho deportes? No, jamás. No he hecho deportes, no me gustan los deportes y no los entiendo. Ahora, ¿cuál era la actividad física que yo hice durante años? Jugar en la plaza. El pasamanos, la hamaca, que enganchaba las dos hamacas de los costados y quedaba la del medio, y era a ver si con los pies se tocaba la rama del árbol. Y los chicos en la escuela, todos pueden hacer actividad física. El más alto, el más bajo, el más gordito, el que no puede, el que no sabe. A mí me ponen a hacer una actividad programada y el pie va para un lado y la mano va para el otro. Y es una tortura china, pero me fascina andar en bicicleta y caminar. Entonces, esto de un modelo de vida sustentable basado en la equidad, todos podemos, absolutamente todos, y no hay edad. El respeto por la diversidad, acá también, es decir, el que es diferente por alguna razón, el porque tiene capacidades diferentes o tiene incapacidades, o como yo, que ya tengo incapacidades, aunque me hago la piola, pero tengo incapacidades. Y por último, el recuperar este acervo cultural, esto que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con esta Argentina que tenemos, que hay veces es la cosa más hermosa, porque desde el punto de vista cultural nuestro país es una verdadera diversidad cultural, porque no solamente desde los pueblos originarios diferentes del norte, del sur, del costado, sino esta cosa extraordinaria de un pueblo que ha sido migrante y que tenemos cosas que tienen que ver con Europa y que tienen que ver, y este sincretismo que hemos creado. Lo más maravilloso de nuestra Argentina es valorar nuestra diversidad. Entonces, la educación física tiene muchísimo que ver con la actividad física, especialmente con la educación ambiental tiene mucho que ver con la actividad física, y desde la educación física estamos haciendo educación ambiental.